La toma de la Alhóndiga de Granaditas, un episodio crucial de la Guerra de Independencia de México, marcó uno de los momentos decisivos en el camino hacia la libertad del país. Este acontecimiento, ocurrido el 28 de septiembre de 1810 en la ciudad de Guanajuato, es reconocido por su simbolismo en la lucha contra el dominio español. Sin embargo, existen aspectos oscuros y poco conocidos de esta batalla que, a pesar de su relevancia histórica, han sido relegados o distorsionados por la tradición y la narrativa oficial. La Alhóndiga de Granaditas era originalmente un gran almacén de grano y una especie de fortaleza construida para proteger los víveres de la ciudad. Durante la Guerra de Independencia, los insurgentes liderados por Miguel Hidalgo, junto con otros líderes, intentaron tomar el control de Guanajuato y dar un golpe importante al ejército realista. Lo que en principio parecía una acción estratégica en el desarrollo de la rebelión se transformó en una de las batallas más sangrientas y caóticas de la guerra. Antes de empezar, no olvides comentar, suscribirte y darle like al video. Uno de los aspectos más oscuros de la toma de la Alhóndiga de Granaditas es la brutalidad con la que se libró. A pesar de que los insurgentes eran un ejército numéricamente superior, el conflicto se tornó especialmente violento debido a las circunstancias. Los insurgentes, en su mayoría campesinos mal armados y desorganizados, atacaron el edificio de la Alhóndiga sin un plan detallado y sin la preparación adecuada. En ese contexto, los realistas, que estaban al mando de los españoles y algunos criollos leales al gobierno colonial, se habían atrincherado en el edificio, lo que les permitió resistir el ataque de los insurgentes durante varios días. El asedio, sin embargo, provocó una serie de enfrentamientos brutales en las calles de la ciudad, con un saldo de víctimas mucho mayor de lo esperado. En el relato oficial, se destaca la toma de la Alhóndiga como un triunfo de los insurgentes, pero la realidad es que la victoria tuvo un costo humano considerable. Al ser finalmente tomada la Alhóndiga, se desató una masacre. Aquellos que se encontraban en el interior del edificio fueron asesinados sin piedad, incluidos prisioneros y civiles. Se calcula que más de 300 personas murieron en el ataque, aunque algunas estimaciones aseguran que la cifra fue mucho mayor. Además, la violencia no se limitó a la lucha dentro del edificio. Las calles de Guanajuato se convirtieron en un escenario de terror, con insurgentes descontrolados que ejecutaban a quienes consideraban enemigos o traidores. Este episodio se vio empañado por la falta de disciplina de las fuerzas insurgentes que, a pesar de la victoria militar, dejaron una estela de sufrimiento y destrucción. Otro aspecto menos conocido, y a menudo silenciado, de la batalla fue la activa participación de las mujeres insurgentes. A pesar de ser relegadas a roles tradicionales en la sociedad de la época, muchas mujeres participaron de manera activa en la toma de la Alhóndiga, no solo como apoyo logístico, sino también en los combates. Algunas fuentes indican que mujeres como Gertrudis Bocanegra y otras, que se habían unido al movimiento insurgente, estuvieron presentes en la batalla, aunque su contribución fue minimizada por la historiografía tradicional. Tras la victoria en la toma de la Alhóndiga, los insurgentes, a pesar de haber sufrido grandes bajas y haber cometido atrocidades, no fueron castigados inmediatamente. El caos y la falta de estructura en el ejército insurgente permitieron que muchos de los responsables de la masacre escaparan de cualquier tipo de responsabilidad. De hecho, muchas de las muertes de la toma de la Alhóndiga fueron atribuidas a la falta de control y disciplina de los propios insurgentes, lo que llevó a que se creara una narrativa en la que se exaltaba la valentía del pueblo, pero se minimizaban los actos de barbarie. Es importante entender que la Guerra de Independencia no solo fue un conflicto entre insurgentes y realistas, sino una lucha interna entre diferentes facciones con intereses diversos. Y los actos de violencia y brutalidad fueron comunes en ambos bandos. Sin embargo, la toma de la Alhóndiga se destacó como un episodio donde la venganza y el descontrol se apoderaron de los insurgentes, reflejando las tensiones internas de un movimiento aún no consolidado. Finalmente, uno de los aspectos más oscuros de la batalla fue el legado de terror y desconfianza que dejó en Guanajuato. Tras la toma de la Alhóndiga, la ciudad quedó en ruinas. La violencia desatada durante la batalla no solo resultó en una gran cantidad de muertos, sino que también sembró el miedo entre los habitantes de Guanajuato.
En el relato popular, la imagen de la alhóndiga como una fortaleza de resistencia es indiscutible, pero también representa la brutalidad de un conflicto que dejó cicatrices profundas en la psique de los mexicanos. La toma de la alhóndiga de Granaditas, aunque considerada un hito crucial en la Guerra de Independencia de México, es también un recordatorio de la complejidad y la oscuridad de los conflictos bélicos. Si bien la victoria insurgente representó un paso importante para el movimiento de los insurrectos, la violencia desatada durante la batalla, tanto dentro como fuera de la alhóndiga, reveló los costos humanos que muchos prefieren omitir. La brutalidad de la masacre, la falta de control y disciplina entre las fuerzas insurgentes y la participación activa de mujeres en el conflicto, son elementos que deben ser analizados sin caer en una idealización excesiva hacia un bando en el proceso independentista de la nación. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.